Amigas, amigos, saludos cordiales, buenas noches desde la radio, desde las redes sociales y desde Canal Luz Televisión. Jueves, siempre a las 8 de la tarde en directo en la radio y en nuestras redes sociales, y los viernes, 10 de la noche en Canal Luz Televisión. El debate en antena, algo eclipsado por la invasión rusa en Ucrania, pero en todo caso hay otros temas bastante interesantes de los que vamos a hablar. O sea, lo de la guerra lo dejamos para los que entienden de esto, aunque los tertulianos, si quieren opinar, pueden hacerlo. Hay casi fumata blanca ya en Castilla-León, acuerdo casi cerrado. El Partido Popular y Vox van a gobernar, gobernará el Partido Popular por aquello de que ha tenido mayor apoyo de votantes, mayor apoyo en las urnas, pero también tiene su cuota de poder el partido de Santiago Abascal. Sentido común, plausible, en todo caso la decisión desde mi punto de vista. Ahora le preguntaremos a los tertulianos si han llorado o han aplaudido esta nueva fórmula de gobierno, la primera vez que Vox va a entrar en un gobierno. Y también sobre el Tribunal de Cuentas, que ha vuelto a dar un nuevo palo a uno de los 200.000 chiringuitos que se creó en Andalucía en la época socialista, el Instituto de la Mujer. Hablaremos también porque ahí ha habido una intervención del Tribunal de Cuentas que dice lo siguiente, concluye en un informe que el Instituto de la Mujer andaluz contrató y dio subvenciones sin justificar. El informe fiscaliza la actuación de este organismo, chiringuito, lo digo yo, no lo dice la información, en el año 2018 cuando gobernaba el PSOE. Hablaremos también de esto. Paco Lagares es uno de los prestigiosos abogados que tenemos en Huelva y le saludamos ya. Muy buena, Paco. Hola, Paco. Enhorabuena por el triunfo de tu equipo ayer. Hombre, estuvo bien. Buen partido. Jaime Pérez. Muchas gracias. No puedo decir lo mismo en cuanto a fútbol, ¿no? No. Sabéis que es bético, ¿no? Bueno, si no lo sabéis, yo sé, os lo digo. Buenas tardes. En el ADN del Betis va el man que pierda. Sí. Nosotros perdemos más que ganamos. Pues por eso, como sigáis utilizando eso, solo se crece desde la exigencia. Por eso, en el campo del Sevilla no caben las copas. Y en la del Betis, pues sí no cabe la gente. Sí, pero bueno, pero eso de decir man que pierda, eso de ser conformista no vale, hay que exigir. Y si el Betis eliminado. El man que pierda no es una expresión de conformismo, es una expresión de realidad y de valorar la victoria y la derrota también. Bueno. Se aprende más perdiendo que ganando. Bueno, vale. Bueno, pues os queda la Copa del Rey todavía, que la vais a ganar al Valencia. Sí, porque lo otro es un paragüero, que eso no queremos ganarlo. ¿El la qué? La UEFA es un paragüero. Eso. La Europa League. ¿Tú has visto a alguien que tenga 6 paragüeros en su casa? No. Pues los del Sevilla tienen 6. Sí, no sé, un absurdo. Este año lo va a ganar Barça, creo. Enrique Arroyo del Madrid, le felicitamos también por la victoria del Madrid. Bueno, más que por la victoria del Madrid, por la derrota del Paris Saint-Germain. No, por la victoria. Hay partidos que se ganan y otros que lo pierden los contrarios. 40 minutos espectaculares tuvo el Madrid, suficiente para darle la vuelta al marcador. Yo contentísimo. Jugando contra 9 es fácil, Enrique. Desde luego, jugando contra 9 siempre hay más opciones de ganar. Esta satisfacción que tenemos, mi amigo Paco y yo, no lo tiene Jaime, el pobre pupa. Y es claro, el man que pierda, pues eso, acostumbrado a perder. Y Pepe Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Bien, haciendo pasar el tiempo. Deportista también. Sí, bastantes años. Sí. Bueno, Pepe Prieto, el que no lo conozca, es un señor que ha escrito 3 libros y tiene el privilegio de decir, yo he ido a una Olimpiada. Cualquier deportista, ¿no? En su sueño está tú. ¿Qué te gustaría alcanzar? Ser olímpico. Este señor fue olímpico. Sí, además es un sueño que no se acaba, no te creas. Siempre quiere uno más y más y más. Sí, no se para, eso no para. El problema está en la edad. La edad es el... Yo empecé muy tarde con el deporte y lógicamente me cogió ya la Olimpiada bastante mayorcito. Yo creo que era el abuelo de la Olimpiada de Los Ángeles. Sí. En el 86, si no me equivoco. 84, cuando España gana en baloncesto la medalla de plata, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron tus resultados allí? Bueno, mediocre, la verdad es que mediocre. Habíamos 200 y algo de participantes, yo quedé el 43. Entrenamos muchísimo, íbamos muy preparados, pero no pudo ser. No pudo. Muy bien. Acércate un poquito al micrófono, Pepe, cuando hables. Luego hablaremos de este libro, ¿no? Que lo vais a presentar. Recuérdame, ¿cuándo presentas este libro? Lo presentamos el día 4. El día 4 lo presentamos en la Caja Rural. Perfecto. En el centro de Huelva. Gorrioncillo. ¿De qué habla este libro, Pepe? Bueno, ese cuenta, en realidad, es un paseo que yo doy con mi nieto, un retorno a la niñez. Con él vuelvo a aquellos lugares, a aquellos sitios, a aquellos olores, a aquella familia, a aquella gente que vivieron en los años 50, años 60, que era cuando yo fui niño, hace un montón de años ya. Y entonces le cuento cómo fue la vida de aquellos años,
le cuento aventuras, historias, sobre todo hechos ocurridos por mí, un poco de mis vivencias de niñez y dentro de lo infantil, ¿no? Es muy ameno porque lo estás leyendo y sin querer estás volviendo a tu niñez, ¿no? Sin querer vuelves a aquellos momentos, porque lo que se habla ahí, en definitiva, son hechos por los cuales todos hemos pasado. No es algo que se quede ahí en un libro y ya está. No, es que te sientes tan identificado que forma parte de tu vida, ¿no? Y esa vida mía, que no es distinta de ninguno de los nuestros, en la niñez, pues participábamos de los mismos juegos y de las mismas historias, y yo, de la mano de mi nieto, que es muy pequeño, pues lo he hecho. El motivo por el cual lo he hecho, que es lo realmente importante, verá, yo tengo 76 años ya. Este nieto mío, al que llamo Gorrioncillo, tiene 2. Creo que cuando sea mayor, para yo poderle contar estas historias, yo ya creo que voy a contarle poquito. Que si el Alzheimer, que si ya te has muerto, así que decidí escribirlo para que lo pudieran ellos tener. Interesante. Bueno, pues en el centro García Palacio, en la Caja Rural, en la calle José Nogales, el día 4. ¿A qué hora es, Pepe, la presentación? 7:30. Perfecto, muy bien. ¿Hay prólogo en este libro? Sí. ¿Quién lo hace, el prólogo? Lo hago yo. Interesante. Pero vamos, lo tiene. Tercer libro. Bueno, pues recordaremos al final también del programa. Bueno, ¿por dónde empezamos? Por aquello de que tu partido ha sido protagonista en el día de hoy. Sí. Prácticamente se cierra el acuerdo con Vox. Era lo esperado, tampoco nos sorprendemos, ¿no? Sí, creo que no. Creo que era una de las alternativas que se barajaban. Particularmente, a mí no me gusta. Así lo digo. Yo soy del Partido Popular. A mí me hubiera gustado que hubiera gobernado solo el Partido Popular. Y sé que esto va a hacer un efecto llamada sobre la crítica a pactar con un partido extremo. Pero sí suscribo las palabras de Núñez Feijóo, que ha dicho: aquí nadie nos puede dar lecciones en España, desgraciadamente, de pactar con extremos, y menos el Partido Socialista, que se ha caracterizado siempre por pactar con los extremos. Yo creo que hay un mandato de las urnas. El PP ha intentado el pacto de la centralidad con el Partido Socialista. El Partido Socialista ha puesto una serie de condiciones, creo que inasumibles, porque exige que haga el PP lo que él no hace en el resto de España, y creo que es la única forma de darle estabilidad, porque lo contrario sería ir a elecciones, y creo que ya fue un error ir a las primeras elecciones como para repetir el segundo error, creo. Eso habría sido una barbaridad. Paco, ¿plausible el acuerdo o silbas? Bueno, yo también hubiera preferido, como Jaime, un acuerdo con otro partido o en otras circunstancias, pero bueno, entiendo que Mañueco tenía muy pocas opciones en este caso, porque por lo visto las salidas que tenían eran nuevas elecciones o este pacto. A mí no me gusta, pero bueno, no solo no me gusta a mí, ya estaba leyendo hoy, lo estábamos comentando antes, que ya el Partido Popular Europeo se ha pronunciado. Hoy ha habido una reunión del Partido Popular Europeo en la que parece ser, bueno, el tema principal lógicamente era Ucrania, pero les comentaba que Casado ha pedido, por lo visto, hablar el último, y en esa intervención última, pues bueno, se ha despedido un poco. Él ha ido como presidente del Partido Popular Español y se ha despedido bueno, un poco de los compañeros, de los distintos líderes del Partido Popular Europeo, y ha manifestado que se va sin haber conseguido dos cosas. Bueno, él tenía dos objetivos, que eran: uno, no tener que pactar con el partido que él ha llamado, o que han llamado de extrema derecha, y el otro era acabar con la corrupción, y que se iba con la sensación de que no se iba a haber cumplido plenamente su objetivo. Y ya ha habido algún presidente del Partido Popular Europeo que creo que no le ha hecho mucha gracia el pacto, y está diciendo que bueno que dentro del Partido Popular Europeo había una directriz clara de intentar evitar cogobiernos con partidos que pertenecieran al grupo, no recuerdo en este momento cómo se llama el grupo en Europa, entre los cuales está, en el que se encuentra Vox. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Enrique, el pacto? ¿Te gusta? Yo lo veo previsible y no lo veo tan malo. La verdad es que no lo veo yo como lo pinta ni Jaime ni Paco, la verdad. Un pacto entre dos partidos democráticos. La extrema derecha, como están emperrados en calificarlo, pues creo que es excesivo, y es el mismo discurso que despliega el Partido Socialista. Acogen prácticamente la misma línea argumentativa. Vox es extrema derecha, Vox es extrema derecha, y eso es lo que viene diciendo el Partido Socialista y los comunistas desde que Vox existe.
me parece que es un craso error calificarlo de extrema derecha, porque el que conoció a la extrema derecha verdadera pues sabe lo que es la extrema derecha y sabe lo que es Vox, y Vox no es extrema derecha. Entonces, el pacto me parece que es el pacto natural. Prefiero que pacte el Partido Popular con Vox, y creo que cualquier persona con sentido común debería de afirmarlo y no hacer las manifestaciones que hizo Casado en Europa. Ya estamos acostumbrados también a lo que era Casado y lo que iba a sacar Casado, y al final vemos lo que ha terminado siendo, un bluff. Y es preferible un pacto con un partido como es Vox antes que un pacto con un partido como es el Partido Socialista, que es un partido que le gusta pactar con etarras, que le gusta pactar con comunistas, que le gusta pactar con golpistas. Prefiero el pacto con un partido que ahora mismo no tiene ninguna mota ningún reproche de corrupción, y creo que es un partido democrático, un partido que acepta la Constitución y además no solamente la acepta, sino que la defiende. Con lo cual, calificarlo como extrema derecha no me parece. Creo que sería además el pacto natural. Más es previsible que PP pacte con Vox que hubiera pactado incluso lo que es el ponerse de lado o de perfil el Partido Socialista. Es decir, yo entiendo que si PP llega a pactar con el Partido Socialista, no olvidemos que hay un vaso comunicante importante entre el Partido Popular y Vox. Si llega a pactar con el PSOE, aun cuando fuera la abstención, Vox hubiera subido mucho más en intención de voto. Eso está clarísimo. Pepe, ¿tú qué análisis haces de este nuevo pacto de gobierno en Castilla? A mí no me ha gustado para nada. Sobre todo porque vamos a apartarnos de los calificativos de extrema derecha, extrema izquierda, de etarra, porque es absurdo. Todos son democráticos, partidos democráticos, todos están en el juego y las cartas están echadas sobre la mesa y todos tienen que jugar a lo mismo y con las mismas condiciones. Sin embargo, no hablemos de pacto. Yo creo que el error, quien lo ha cometido ha sido el PSOE, con no haberse abstenido. No se trataba de que por pantalones tuviera que entrar Vox o no tuviera que entrar Vox, tuviera que pactar con alguien. Si el PSOE se hubiera abstenido, hubiera quedado todo resuelto. No hubiera pasado nada, hubieran gobernado. Quizá es la manera que a mí más me gusta que cualquiera gobierne, con una mayoría en relativa, no absoluta, donde puede llegar a consensuar con los demás aquello que convenga en cada momento. En cuanto a las palabras de Feijóo, hombre, yo hasta cierto punto puedo entender que lleva razón en lo que dice de que nadie le va a dar lecciones de nada, pero flacas palabras, porque en realidad intrínsecamente no lo está haciendo, pero sí está gobernando con Vox en muchos sitios, en Andalucía, por ejemplo, que condiciona todas las acciones que pueda tener el Partido Popular en cualquier momento y en cualquier caso, y eso lo estamos viviendo. ¿Que no gobiernan con ellos? Vale, pero cuidado, que aquí está la espada de Damocles, que está levantada y que te puedo dar con ella. Pero en realidad se ha perdido una oportunidad muy buena para que Mañueco pudiera gobernar solo, y el PSOE creo que ha cometido un gravísimo error dejando pasar esta oportunidad, que creo que lo ha hecho más que nada pensando en déjalo, a ver qué pasa, a ver si se pelean entre ellos. No se van a pelear, es absurdo que se peleen, si estamos hablando de los mismos, como decía hace un momento. Sí. Yo coincido contigo, no va a haber bronca y no va a haber pelea, van a llevar los años de legislatura, mejor o peor, pero van a seguir. Pero es que la tendencia de las votaciones en las próximas elecciones van a ser las mismas, ¿eh? El PP posiblemente ahora, sobre las últimas encuestas, una vez que pase la tormenta, va a llegar a sus 120 y tantos, 130, y Vox se va a seguir manteniendo en los 50. Es que yo no veo otra ecuación que pudiera darle al PP la opción de gobernar en Andalucía, por ejemplo, que es la próxima. Sí. ¿A ti te sale alguna otra cuenta? No, es que no hay otras cuentas que Si al final es esto, lo que pasa es que la fórmula Madrid, la fórmula de Ayuso, fue conseguir más votos que toda la izquierda junta. Claro. Eso ya provocaba, pues, o le permitía al menos no tener el bloqueo de los grupos de izquierda y que Vox no fuera determinante. El problema de estas elecciones es que se buscó ese mismo paralelismo en Castilla y León cuando realmente no ha ocurrido. Y claro, cambiar a Ciudadanos por Vox, pues no me parece que hayamos mejorado la ecuación. Quizás tengamos unos socios más fieles por la queja que tenía Mañueco. Tampoco estaba yo en la realidad de aquella circunstancia, ¿no? Pero no hemos mejorado las circunstancias. El PP ha ganado las elecciones por muy poco, pero ahora se tiene que apoyar en Vox, que ha exigido la misma representación que tiene Ciudadanos. Yo me quedo con una reflexión que ha hecho Feijóo respecto de Ciudadanos y respecto de Vox, y la ha hecho en los mismos términos.
a nosotros nos interesan de esos dos partidos sus votantes. ¿Por qué? Porque son votantes que se fueron del PP. Y se fueron del PP por una situación de corrupción, por un hartazgo y porque se fueron defraudados. Y nosotros lo que tenemos que aspirar es a recuperarlo en buena lid, no quitándole a sus dirigentes, sino recuperando a sus votantes. Eso Feijóo lo ha conseguido en Galicia, hasta el punto que le intentaron imponer una lista conjunta con Ciudadanos y dijo que no. Y allí, además, consiguió que Vox no tuviera representación ninguna y consiguió una mayoría absoluta. Bueno, pues ese es el afán que tenemos que conseguir. Si no, tendremos que buscar apoyos, porque el Partido Popular tiene que buscar apoyos. ¿Qué no nos gusta de Vox? Y lo decimos y lo discutimos con ellos. No nos gusta la visión que tienen de la violencia de género, la negación de la violencia de género. Me parece una barbaridad en los tiempos en los que estamos negarlo. No compartimos tampoco su visión jacobina de España, en el sentido de la unidad férrea de España. Yo creo que las autonomías han hecho un buen servicio al Estado español también. Quizás ha habido excesos, como en todo, también en los ayuntamientos ha habido excesos, pero yo creo que la autonomía y el Estado autonómico nos ha venido bien en general. ¿Qué compartimos con Vox? Pues compartimos la unidad de España, compartimos una visión de la economía común, si acaso, pero, por ejemplo, en el europeísmo estamos diferenciados. Ellos son anti-europeístas. Justo ahora, precisamente, que se está demostrando la necesidad de tener una Europa más fuerte, con el caso de Ucrania, y creo que el PP es un partido europeísta. Claro, desde la Unión Europea se le reprocha al PP que haya tomado este pacto. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea sí se consiguen los pactos con el Partido Socialista, porque el Partido Socialista realmente allí sí es una socialdemocracia. Sí es un partido con el que se puede pactar. De hecho, el gobierno alemán prácticamente Merkel ha tenido de socio a los socialistas, de hecho, ¿no? Pero es que aquí en España es imposible. Es que es diferente. Mientras esté Pedro Sánchez dirigiendo el PSOE, si otro... No lo ha sido nunca. ¿Qué? Quiero decir, en España no lo ha sido nunca. Por esa regla de tres no lo ha sido nunca. Porque había otras combinaciones. Ni Felipe González Pastor, ni Aznar Pastor. La novedad ahora es que el PP tiene con quién pactar, que antes el PP o conseguía mayoría absoluta o se iba a la oposición. Porque lo de la lista más votada, que creo que era lo que alumbraba Pepe, ¿no? Nunca lo hemos conseguido en este país, que se respete, ¿no? Y claro, ahora, bueno, pues el PP tiene más alternativas. Antes había un bipartidismo y era PP-PSOE. Sí, pero el PSOE tiene una izquierda unida. Pero yo no sé si tú tenías uso de razón, que aquella época era más pequeño, pero cuando hace poco aparece el partido... Bueno, ¿Pleda? No, Pleda no. Lo del Betty me nubla, tú sabes, ¿no? Es el man que pierda... Cuando se fusiona, aparece el Partido Popular, que creo que es en el año 89, es la fusión de tres partidos. La fusión de tres partidos. Ahí estaba mi padre. Alianza Popular. Antonio Segurado. Alianza Popular de Fraga. Mi padre pertenecía a Alianza Popular. venía del Partido Liberal, fíjate. Del partido del PL, pero sí, claro, dímelo a mí, que si lo conocía yo en aquella época. Partido Demócrata Popular. PDP de Óscar Alzaga y Javier Arena. Se ponen de acuerdo y crearon el Partido Popular. A lo largo de todos estos años de democracia, pues hemos vivido pues lo que es el bipartidismo, porque los demás, los que eran grupúsculos, que en algún momento determinado podían servir para dar la mayoría absoluta, como pasaba con Convergencia y Unión, que era un partido que, digamos, que entre comillas era democrático, era constitucional y no había sacado los pies del tiesto. ¿Ven? Y con ello, pues gobernó el Partido Socialista y el Partido Popular. Vemos que la crisis en la que retrasa el señor Zapatero del Partido Socialista, como mandan los cánones, cada vez que hay una crisis la agudiza los representantes del Partido Socialista, genera una crisis social tan profunda que el Partido Popular se rompe en tres. Ayudado incluso por la política poco convincente de Mariano Rajoy, pues provoca que se vuelva a romper y vuelva a aparecer ese arco de partidos políticos que eran previos, o del año 89. Ciudadanos y Vox. Al fin y al cabo, uno por cada lado. Es el Partido Liberal. Sí. Alianza Popular viene a ser el Partido Vox. Y lo que sería en un momento determinado es una cosa, es una asimilación, no es que sea más o menos sé lo que quiere decir. El PDP sería lo que es ahora el Partido Popular. Sí. Al fin y al cabo, son tres hermanos que han estado unidos durante muchísimos años y se han dividido única y exclusivamente por el descontento que había de determinados sectores dentro del Partido Popular, en el cual yo he militado, tú lo sabes más, 25 años de mi vida y he visto cómo estaba estructurado, y al fin y al cabo pues tenía uno que era de un lado,
otro de otro, pero que al final todo conjuntaba. ¿Qué pasa? Porque ahora estamos viviendo otra vez esa desunión. Ya Ciudadanos, gracias a Dios, va a incorporarse al Partido Popular. Y ha habido otro bazo, ha habido otro comunicado, otro bazo, hombre, lo de gracias a Dios está muy bien, porque gracias a Dios. Por supuesto, y don Santiago Bernabéu. El Ciudadanos por fin va a ser absorbido prácticamente por el Partido Popular, lo cual me alegro muchísimo, pero Vox todavía está en el auge que tuvo Ciudadanos en su momento. Veremos cuando toque el techo si le pasa lo mismo que le pasó a Vox o termina absorbiendo también una gran cantidad de votos del Partido Popular. Eso habrá que ver. Como Podemos va a terminar. Eso es política ficción, eso nunca se sabe. Lo que pasa es que yo tengo mis serias dudas, porque una de las cosas que tiene la cúpula de Vox es que es una piña, y una piña de verdad, y eso es importante, ¿eh? Eso es importante. La piña dura un poco. Bueno. Pero es curioso como al final acabamos solo hablando de estrategia y nadie acaba hablando de proyecto y gestión. Es decir, lo que vayan a hacer, ahora mismo, eso no es relevante. Estamos ahora mismo hablando tiene que pactar de con este, porque de esa forma, si pacta con este, en el otro podrá conseguir. Digo, bueno, ¿no sería más fácil que todos expusieran sus proyectos y pactasen en función de sus proyectos? Por ejemplo, si el Partido Socialista tiene proyectos en Castilla y León que se asimilan al PP, ¿no sería más fácil que el Partido Socialista reconociera que como el PP tiene mayoría va a gobernar, pero vamos a entre los dos conseguir el proyecto que realmente consideramos los dos que es bueno para Castilla y León? ¿O no lo hago porque no me interesa apoyar un proyecto tuyo, porque entonces la medalla te la pones tú siendo el gobierno y yo no? O sea, yo tengo una cosa que puedo proponerte y tú aceptarías y podríamos cogobernar o gobernar juntos, pero no me interesa. Prefiero que tú te quemes con un partido que a lo mejor tiene menos en común. Lo que yo quiero decir es que aquí no se habla nunca de proyecto ni de gestión. Aquí hablamos de estrategia. Cuidado con pactar con vos, porque después viene Andalucía y si Andalucía no sé cuánto. Y digo, bueno, que estos señores no están ahí para jugar al ajedrez, están para gestionar. Pero eso es... Y tienen que... Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que han decidido, porque yo he visto hoy, por ejemplo, efectivamente el documento que han suscrito PP y Vox. Y, lógicamente, pues, Vox mete cosas que lleva en su programa electoral. Que, por cierto, algún día también tendremos que hablar sobre el tema del anticonstitucional, el partido inconstitucional y todas esas cosas que siempre habla lo mismo. Que es un partido... entiendo que inconstitucionales no son ninguno, porque si fueran inconstitucionales estarían ilegalizados. Por tanto, son todos constitucionales. Y ahora, es que Vox respeta la Constitución. Eso es falso. Vox respeta la Constitución porque no tiene más remedio, pero la quiere cambiar. De hecho, quiere acabar con el título octavo, quiere acabar con el Tribunal Constitucional. No. Quiero decir, Vox quiere cambiar cosas de la Constitución. Yo no estoy de acuerdo ¿cómo contigo. que no? Perdona, pero no estoy de acuerdo contigo. Que no. Eso no es ir contra la Constitución. No, si yo no digo que vaya Perdona que te diga que no, ¿eh? Espérate, Enrique. Lo que yo te estoy diciendo es que Vox quiere cambiar cosas de la Constitución y me parece legítimo. Es legítimo. Y el PSOE quiere cambiar cosas de la Constitución y es igual de legítimo. Y Ciudadanos quería cambiar cosas de la Constitución y es igualmente legítimo. Pero lo que no es legítimo es darle una patada al texto constitucional como hacen los independentistas catalanes y como lo hacen también los del partido, los bildutarras. Por eso fueron castigados. Pero no me vayas, castigado no, ahí no se ha castigado. Lo que yo te quiero decir es que la única a un partido forma que se castigó al partido, a los bildutarras, fue lo que hizo Aznar, que con dos narices lo ilegalizó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ilegalizar a partidos que atacan a la unidad nacional y que atacan a lo que es el texto constitucional. Eso es lo que hay que hacer, no tanto pañitos de aguas calientes con que somos todos democráticos y te vamos a permitir que estés permanentemente quemándome el texto constitucional. Y ahora, Vox, esos son los malos y los que verdaderamente están atacando el sistema y no están respetando la Constitución y son anticonstitucionales y golpistas. Ahora mismo se le está dando la oportunidad tremenda de que puedan pactar en el gobierno y ahora el demonio es Vox, que es un partido democrático y no un partido... Cuando termines de leer el panfleto, vuelves otra vez a la mesa y hablamos seriamente del tema. Yo no digo panfleto encima de la mesa. No me puedo contar otra vez la misma historia. Lo que te quiero decir es que hay hablado de partidos constitucionales, ¿no? No, es que tú has dicho que respeta escrupulosamente la Constitución. Sí, lo respeta. Sí, la respeta, pues claro que la respeta. Y el que no la respeta es sancionado legalmente, condenado penalmente o civilmente. ¿El Partido Socialista la respeta? Bueno, pegando microgolpes de Estado, ¿la respeta el Partido Socialista? Bueno, no sé si hay algún problema. El Partido Socialista quiere dominar, no quiere dominar el Poder Judicial, eso es respetar la Constitución. ¿Y qué está haciendo? ¿Quién está respetando? Pues el Partido Popular llevan 40 años. El Partido Popular respeta. Pepe Pérez, venga, vamos a dejar a Pepe, que había pedido la palabra, Pepe. Sí, yo creo que esto es absurdo. Aquí no se tratan de proyectos, porque es falso.
Esto es tan falso como todos los concejales... Perdona, porque los concejales quizás pero no tengan mucho que ver. Pero tú también lo has sido, pero ¿no? todos los parlamentarios... No, pero Pepe, di lo voy que a quieras. ascender de Sí, grado. sí, gracias. Todos los parlamentarios y todos los senadores nos han mentido miserablemente por culpa de precisamente proyectos inútiles. Aquí no nos engañemos, aquí se vota ideología. Aquí no hay otra historia, porque Sí, si verdad. tú pones el proyecto de cada uno de los partidos en una mesa, borras 3 líneas de cada uno, los demás son todos iguales. Son iguales. Porque Sí, son verdad. todos programas sociales, Cierto. de lo que la población necesita, y nada más. Y lo mismo lo sé yo, que tú y que tú. Sí. Seamos del partido que seamos. Correcto. Pero claro, luego llega la hora de la verdad y pasa lo de siempre. No, yo voto a vos. ¿Por qué? Porque mi hijo vota a vos. María, los niños y tú, venga, todos a votar, pero aquí el que manda soy yo, vamos a votar a PP. Y esta historia es la historia de España, porque nosotros somos un país incipiente en política, tan incipiente que pasarán generaciones hasta saber que se vota en realidad lo que se vota. Y aquí no se vota lo que realmente pensamos, porque ¿conocéis a alguien que haya leído un programa de un partido? No existe esa persona. ¿Conocéis a esa persona? No Ni existe. siquiera de su partido. Eso no existe. No se ha inventado todavía en España. Pero claro, la ideología. Los jóvenes van pegando torta por ahí, yo soy de Vox. La otra va pidiendo limosna, no, yo soy de Podemos. Y esta es la historia de nuestro sistema de votación. Pero si eso y los problemas no valen podemos para nada. admitirlo. Pero yo digo, una vez que votamos como votamos y en las circunstancias que votamos y por lo que votemos, por la barriga, por la cabeza, por lo que queramos votar, después los votados tienen la obligación de gestionar. Bueno, Y eso tienen la olvidado. obligación, A mí me mi gustaría entrar en juicio, ese tema. tienen la obligación de poner esos programas electorales y decir, señores, si estamos hablando de lo mismo. Sí, si pero, estamos hablando en el 70% de lo mismo todos, ¿por qué no lo llevamos a cabo entre todos? sí, pero esto nos lleva a Huelva. Esto nos lleva- Tu planteamiento es más simple que un huevo. Sí, sí, pero esto nos lleva- esto si nos estamos lleva- diciendo lo mismo en el 70%, ¿por qué no lo ejecutamos? Pues muy sencillo, porque todos esos programas son falsos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí Estamos hablando ya de Guillermo. aquí hubo una candidatura, hace unos años, no mucho, de un alcalde que quería seguir siendo alcalde y nos prometió 5 puentes. Eso estaba en un programa. 5 puentes. Pero es que estamos locos. ¿De qué alcalde habla, Pepe? De Juan Ceada. Me queda... Uno que unía el río Tinto para ir a Punta Umbría, más 2 o 3 puentes más aquí, porque era insuficiente los que había. Y si no eran 5, eran 3. Juan Ceada. Y como Juan Ceada te puedo decir montones de programas. Huelva es una ciudad que está totalmente perdida por culpa de todas las cosas que nos dicen la estación de Sevilla, la estación del AVE. ¿Qué pasó con la estación del AVE? ¿Qué pasó con el materno infantil que llevamos desde un montón de tiempo? 3 veces se ha prometido realizar ese proyecto y se ha quedado perdido ahí en los laureles. Ya está establecido. Bueno, hombre, si leemos lo que ha dicho nuestro amigo Moreno Bonilla, que Huelva tiene un enorme potencial, pero no ha sido aprovechado por anteriores gobiernos. Hombre, estamos en el 2022. En el año 1971 coincidió que estaba yo en el Rocío y vi venir un helicóptero que se paró delante de mí y salió un señor que se llamaba Alfredo Sánchez Bella, ministro de Información y Turismo después de Fraga. Y lo primero que dice este señor: señores, enhorabuena por ser de una ciudad como Huelva, esa bella desconocida, la reserva turística de España. Pero coño, ¿hasta cuándo vamos a ser la reserva turística de España? Esas cosas que se dicen, estas cosas que ha dicho Moreno Bonilla, no hay que decirlas, lo que hay es que hacerlas. Nosotros no podemos estar en el culo del mundo porque desgraciadamente vivimos en una ciudad que está enjaulada. Tenemos 3 factores que son terribles para cualquier ciudad: Guadiana, Guadalquivir y una sierra que a mí se me antoja que es los Pirineos. Pues ¿cómo es posible que no se pueda hacer una carretera, un desdoble hacia Extremadura? Para mí es incomprensible. ¿Cuántos proyectos se han hecho también en una carretera Huelva-Cádiz? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos tan aislados? El río Guadiana, yo creo que debe tener unos 300 metros, no tiene más de ancho. Sí. Bueno, pues la diferencia que hay turísticamente entre 300 metros más allá y 300 metros más acá es del norte de África al Caribe. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Es así porque aquí ninguno de los políticos que hemos tenido nunca ha sido capaz de coger toro por los cuernos. Y en vez de ser un servil del partido al que representa, ser un servil de quien le vota, que somos nosotros. Ese es el gran problema que tenemos. Y ese es el problema del incumplimiento de cualquier tipo de proyecto. Porque Pepe, es imposible, es inviable. Y puedo añadir también otro problema, como dice mi admirado Alfonso Aramburu: el problema de Huelva es que está llena de onubenses.
Te pongo un ejemplo que... Claro. Mira, Pepe, mira, estuvimos el otro día estuvimos ahí, Claro. estuvimos ahí en la RIA, en la manifestación para la infraestructura, estuvimos, no sé, 2.500, 3.000 personas. Y luego hace una manifestación para el recreativo y se presentan 12.000. O sea, no hay más debate, señor, y a partir de ahí... Tú sabes mi opinión sobre eso y lo sabes bastante bien porque me has leído Sí. muchas de las cosas que he puesto sobre ese día, que fue nefasto ese día que nos reunimos ahí Sí. en el Muelle del Tinto, con un objetivo que yo todavía no termino de comprender. ¿Y para protestar de qué? Que fue una fiesta absurda, ridícula, que no condujo a nada porque no movió a nadie. Aquello era unos cuantos que estábamos allí comparado con lo que debió de haber sido. Ya. Y pretendieron compararlo con lo de la manifestación de la universidad. Hombre, no. Y en lo primero que he dicho Aramburu, yo hago una paradoja también, hombre, lo digo de broma, pero es cierto. Qué bonita es Sevilla sin los sevillanos, ¿no? Pues aquí pasa igual, los onubenses somos... Esa no lo había oído. Los onubenses somos como somos. Como somos. ¿Pero Sí, suscribe la frase de Aramburu? Totalmente. Vale, hombre, entonces totalmente. ya está, coincidimos. Totalmente. Ese es el problema, señores. El problema de Huelva es que está llena de onubenses. Ese es el problema. Sí, pero cada día hay menos apatía, no es vender solamente oscura esa, por favor. ¿Me he equivocado en algo? Pero poco a poco se está viendo que la gente es más reivindicativa, no sé, yo estoy viendo yo que también lo veo. no es que se tire a la calle ahora todo el mundo a pedir las cosas como ocurrió eso fue un hito de la historia de Huelva, lo que fue el tema de la universidad. Y Eso tanto. ni se había Aquello visto, fue un éxito de ni se vio manifestación. antes, ni se volvió a ver nunca más. O sea, se ha intentado recuperar algo que de verdad fue una vez en la historia, y eso va a ser muy complicado volverlo a repetir. Pero la gente en Huelva, la gente en Huelva sí es últimamente mucho más protestona y no es tan Yo creo que conformista como es antes. protesta de redes sociales. Y sí, la gente en las Y redes varios, sociales y dice varios. mucho, no sé cuánto Sí, tal, y varios, pero y después varios. es cierto que viene una Pero iniciativa al fin y como al este cabo- tipo y van 3.000 personas. Claro. Y lo que dice Paco, si es el recreativo van 12.000 y esa es una realidad. Y entonces, eso que te está diciendo, bueno, pues eso es lo que le interesa a la gente de Huelva esa cuestión, o es lo que realmente lo que provoca en la gente de Huelva el problema de la infraestructura. Bueno, pues Tú ahí juegas, está, tú juegas esa es la con realidad. eso, con digamos comodidad, ¿no? Porque la Ojo, gente aquí en que yo Huelva es anticonformista. después también entiendo que, No está muy- que esos problemas no se solucionan o no deberían solucionarse ahí. Es decir, no deberíamos necesitar Claro que una no. manifestación para que las personas que tienen que solucionar estos problemas lo solucionasen. Eso es, yo. Evidentemente. Yo, Sí, Jaime. por ser positivo, pero no por. Sí, yo me por uno. favor. No, yo me uno Necesitamos a alguien a lo que ha positivo en dicho, la mesa. a lo que ha dicho Pepe de la manifestación. Es decir, yo también estuve allí. Y más allá de conocer lo bien que canta el Púa, que no lo conocía y que además me gustó mucho, yo creo que mi amigo y nuestro amigo común, José Luis Camacho Malo, con el que estaba allí, me dijo, pues mira, visto el formato, si traemos a Manuel Carrasco lo petamos, que era lo que había que haber hecho. O ¿no? la Virgen del Rocío. Un concierto de Manuel Sí, Carrasco ya. allí, y allí sí que había toda la chavalería Pues se meten y 90 a 100.000 personas. se mete Entonces, ahí, si hubiera sido un éxito, pues, muy mal por parte de los organizadores, ¿no? Que en este caso no éramos los políticos, rompamos una lanza. En segundo lugar, yo sí veo a la gente de fuera o a los dirigentes más permeables a la crítica y a la reivindicación. Y hablo en concreto de Juanma Moreno. Yo he tenido la suerte de poder tener encuentros con Juanma Moreno cuando está aquí, el último el martes por la tarde, que estuvo entregando los premios Meridiana. Nos dijo, no os vayáis. Me llamó la atención que te diga tu presidente, no te vayas, quiero comentar una cosa con vosotros. Y con los concejales, estábamos los 4 concejales allí, digo, nos va a caer la bronca. Y no fue la bronca, fue hablar de una serie de temas que luego se concretaron al día siguiente en el Consejo de Gobierno en relación con el materno infantil. Y él quiere escuchar opiniones y sabe lo maltratada que está Huelva, y él es permeable a la crítica. Por lo menos nosotros desde el principio le dijimos que íbamos a ser su china en el zapato, en el sentido que le íbamos a decir las cosas que se hacen mal y las cosas que queremos que se preste atención, y en algunas de ellas, en la mayoría de ellas, nos ha hecho caso, ¿no? En el Centro de San Luis, la chica de su terminación, en el que se está proyectando el Molino de la Vega, en la remodelación de los institutos que se han hecho, en la ciudad deportiva, que era un desastre y que por fin había que hacer un proyecto como Dios manda, y se está haciendo, en muchas cosas, en materno infantil, que no queríamos que fuese estuviera fuera Juan Ramón Jiménez, como quería como querían los sanitarios. En fin, yo creo que se están haciendo cosas. Y luego, yo sí soy un fiel creyente, y lo he defendido en este programa, que las cosas van a llegar aquí, pero van a llegar porque nos la merecemos.
Y van a llegar porque las instituciones hacen que las merezcamos. Es decir, aquí la única institución que hace que a Huelva puedan llegar las infraestructuras que Huelva necesita es el puerto de Huelva, porque está haciendo sus deberes y porque es el que está demostrando que ya no hay contenedores en el puerto de Sevilla y están todos aquí, es el que está demostrando que el tercer carril de la vía Huelva-Sevilla es absolutamente imprescindible, es el que está demostrando que hay que abrir una vía con Extremadura porque el tráfico de graneles es cada vez mayor, es el que está demostrando que hace falta crear apeaderos en la línea Huelva-Sevilla porque ya el tráfico de mercancías, porque el de pasajeros no existe, prácticamente existe uno al día, prácticamente no existe, pero el de mercancías hay atascos en esa vía, como sabéis, de una dirección y interrumpe durante hora y media todo el recorrido porque no hay ninguna apertura en el camino, ningún apeadero, y el puerto de Huelva quiere construir 2 y ha pedido el permiso. Es decir, yo creo que estas cosas van a llegar precisamente porque las instituciones cumplen su papel. Falta que las otras instituciones, Junta de Andalucía, que lo ha hecho ahora en el Consejo de Gobierno con la reclamación del AVE, falta que la Diputación se tire para adelante y que los ayuntamientos se tiren para adelante y exijan estas infraestructuras de verdad, no con la boca chica. Yo me gustaría, llevas razón, pero a mí me gustaría que esta reunión que tenemos aquí ahora la recordásemos en el tiempo. Yo estoy seguro que me muero, pero no porque me caiga ahí ahora, sino dentro de unos años. De viejo. Que dure mucho, de viejo de verdad, que todavía soy un niño. Y esa línea férrea Huelva-Sevilla va a seguir igual. Y con la misma frecuencia de trenes. Exactamente la misma. Y eso es inconcebible. Y sí, lleva razón en lo que dice, que la voluntad... Pero, hombre, instituciones ha habido siempre, que yo haya conocido. Sí. No han hecho nada. Precisamente porque no han cumplido su papel. Y además, algún día tendrán que empezar. Aquí claro que sí. Y va a ser ahora. Pero por ejemplo, mira, en el Huelva-Sevilla, yo, por decir toda la verdad, y creo que lo he expresado también aquí, yo no sé si veré el AVE a Huelva-Sevilla, pero más frecuencia en los trenes Huelva-Sevilla los vamos a ver. Entre otras cosas porque hay una consejera que se ha empeñado en eso, que es decir, la Renfe, usted no explota esta línea, déjemela a mí, que yo sí voy a hacer la cercanía. Entre otras cosas porque el servicio de autobuses ya no se puede prestar como está, porque la autovía Huelva-Sevilla, y la última prueba la hice yo el domingo, es una barbaridad, que es el camión tras camión, brutal. Desde que sales de Huelva, es una barbaridad. Yo siempre pongo la misma anécdota, pues a mis niños los ponía a contar para que me dejaran para camiones, y a la altura de La Palma ya iban por 100, es que es una auténtica pasada. Entonces, esto tiene que llegar, sí o sí, eso lo veremos. Ahora, lo del AVE, pues yo no sé. Lo que pasa es que yo, Jaime, a lo que tú te decías, no estoy de acuerdo, porque tú dices, bueno, realmente las infraestructuras van a llegar porque hay instituciones que las están exigiendo. Claro, al final aquí es que fue lo primero, el huevo o la gallina. Es decir, tendremos infraestructura el día que el puerto necesite la infraestructura. Yo te digo, no, es que posiblemente el puerto tarde más tiempo en llegar a necesitar esa infraestructura y haya otras empresas que nunca lleguen a necesitarla precisamente porque no tenemos la infraestructura. Es decir, ¿cuántas instituciones, cuántas empresas hay en Huelva con serios problemas, estranguladas y limitadas en su crecimiento por falta de infraestructura? Es decir, hasta que usted no las necesite, yo no se las voy a dar, no. Facilítemela usted antes, porque cuando usted me la facilite podremos desarrollar empresas, instituciones, organismos que van a hacer que esa infraestructura van a ser útiles. Es decir, oiga, mire usted, no, ahora que el puerto lo necesita, o sea, el puerto lleva 45 años trabajando, 40 años trabajando en unas condiciones lamentables y con unas dificultades enormes porque no tiene infraestructura, y ya cuando no tiene más remedio dice, ahora sí te voy a abrir la tercera, en la carretera a Extremadura, mire usted, que la carretera a Extremadura la tiene usted antes. El puerto y los proyectos que desarrolla el puerto implican a tantas multinacionales, implican al puerto de Sines, al puerto de Algeciras, al puerto de Sevilla, implican el tráfico de graneles, el tráfico de trigo, el tráfico de cereales, implican tantas cosas que por narices van a llegar a las infraestructuras. Claro, pero y es así como pasan las cosas. Es como le decía Clinton a Bush padre, es la economía. Sí, pero si Jaime, la economía la que manda estas cosas. Pero hasta que no las necesite difícil el estar de puerto... acuerdo con Paco, pero yo estoy ahí estoy yo de acuerdo con Paco. Entonces, espérate, voy a cambiar el argumento. Es muy complicado que yo esté de acuerdo con él, pero... Enrique, es que... Pero lleva razón lo que dice. Lleva razón lo que dice, desde luego. Pero esperando llevamos 40 años de democracia. Y ya no te cuento de franquismo. Yo estoy con Pepe también, porque Pepe... hace como 16, 17 años que comenzamos este debate hablando del túnel de San Silvestre
Y han pasado 16 años y seguimos hablando del túnel de San Silvestre. Y hace 16 años estábamos hablando de los fosfoyesos y seguimos hablando de los fosfoyesos. Y moriremos, tú y yo, y los fosfoyesos seguirán donde están ahora y no se hará absolutamente nada. Por supuesto. Y añado, y morirás tú y moriré yo y el AVE no llegará a Huelva. Eso estoy harto de firmarlo y esto va a ocurrir así. Pero, y necesitamos entonces que haya un problema en el túnel de San Silvestre. Claro, para arreglarlo. Para arreglarlo necesitamos que haya cualquier movimiento de tierra, cualquier cosa que haga tal, y de pronto nos digan, oye, nos hemos quedado sin el túnel de San Silvestre, tenemos un problema de suministro de agua, no sé cuánto, y tengamos que llamar a entonces tendremos que hacerlo. Entonces sí se haría. Necesitamos que el hijo de Jaime cuente 100 y pico de camiones para que tengamos el tercer carril. Cuando ya no podamos circular, porque los camiones no nos dejen, dirán, desgraciadamente, hay que hacer un tercer carril. Claro. Digo, ahora me lo vas a decir. Y todos los años que he estado con las empresas en Huelva que no han podido desarrollarse y que no tienen un tren que llegue a las empresas que están en el puerto exterior y no pueden sacar sus productos por tierra y no hay nada, porque eso es cuando lo van a traer, el día que lo necesite. No, hombre, mire usted, el día que usted se lo merezca. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, el día que lo necesite. No, hombre, no. Lo necesitamos porque de hecho, ya. si usted me lo hace antes, es posible que estas empresas que estén aquí se desarrollen mucho más. Pero si no los tengo, no los puedo hacer. Entonces, pero eso es un círculo cerrado que no. Sí, no sí, puede, es cierto, un círculo cerrado. ¿Hoy habéis puesto a pensar lo que sería esa conexión directa Extremadura hacia Badajoz, Huelva? Pero llevamos eso sería la cantidad de mercancías que tiran para el puerto de Lisboa y para los puertos portugueses. Este debate lo trasladamos a 1985, estaremos hablando de lo mismo, es igual, pero si llevamos 30 años diciendo lo mismo. Sería el puerto natural de Extremadura, es que es lo que es Huelva, siempre hubiera sido eso. Si hubiera comunicación, Huelva sería el puerto natural de Extremadura. Yo estuve 4 años trabajando en Olivetti y trabajaba en una nómina que era comercial mecanográfica que dependía de Barcelona. Y me mandaron a trabajar una semana en Huelva y otra semana en Cádiz. Bueno, yo por más que le explicaba, pero hombre, es que en kilometraje voy a hacer una burrada porque no merece la pena. Yo me voy al Aljarafe y alguien de Sevilla que se vaya a Cádiz, ¿no? No, porque está muy cerca, porque está muy cerca. Es cierto, la cuerdecita, porque está muy cerca. 4 años. Hora y media 4 años. Yo encontré un camino por medio del Rocío a Villafranco del Guadalquivir, hoy la isla mínima esa, como se llame, y por ahí pasaba de un lado a otro. Hasta que me llama y ¿qué está haciendo con los cacharros estos, con la cantidad de dinero que se gasta en gasolina? ¿Cómo puede ser? Pues ya se lo he dicho, es que esto es así. Y yo llevaba en mi coche un cartelito que decía carretera Cádiz-Huelva ya, y estoy hablando del año 72. Carretera Huelva-Cádiz ya. Hay publicaciones anteriores del antiguo Odiel, del periódico Odiel del antiguo, y había ahí publicaciones también, hablando de la carretera Huelva-Cádiz, que vuelvo a insistir, gobierne el PP, Vox, Podemos en Andalucía, la carretera Huelva-Cádiz nunca se hará. Dirá los que nos están viendo, pues, viene pesimista Paco hoy, pues es que va a ocurrir esto así. Pero hay una cosa importante, y es que los presupuestos de la Junta de Andalucía a nosotros nos ningunea, y nos ningunea por una razón muy sencilla. Porque de las 8 provincias andaluzas, nosotros no somos la novena. De las 8, la novena. Nosotros estamos en el norte de África. Y los presupuestos, pues no nos llegan. Te quito de aquí y se lo pongo a aquella. Se quito de este y se lo pongo a aquella. Y si no hay presupuesto, no hay infraestructuras de ninguna clase. Y esa es nuestra perdición. Nuestro mal camino está precisamente ahí. Ni de la Junta, ni presupuesto del Estado. Nosotros no existimos. No existimos. Y algún golpe en la mesa va a haber que dar en cualquier momento y es necesario que lo demos todo. Pero un buen golpe. Por ejemplo, diputado, yo no obedezco más doctrina de partido. ¿Esto se va a aprobar o no se va a aprobar? No se va a aprobar. Pues si no se va a aprobar, ahora voy a votar a favor de aquel. Y así, una rebelión. En la calle hace mucho frío, Pepe, en la calle. ¿Cuándo que no hace frío en la calle? Duran los diputados una legislatura y porque no van a poder... ¿Qué legislatura? Dura un minuto. No, porque dirían... un minuto. Yo no estoy de acuerdo. Efectivamente firmé que si me iba dejaba, pero he pensado que no, porque es el partido el que se ha apartado de mí, con lo cual no dejo mi escaño. Yo me quedo aquí estos 4 años. Eso lo puede hacer... Mira, estaba viendo, Paco... Mira, hay un... Sí, perdón. ¿El qué? No, lo que dice Pepe, claro, que eso lo puede hacer alguien que tenga las espaldas cubiertas, que te da igual. Bueno, que usted me quiere expulsar del partido, bueno, pues yo me voy a mi despacho. ¿Pero quién ha puesto a ese señor ahí? Lo hemos puesto nosotros. No nos engañemos. Desgraciadamente votamos una lista en los pueblos pequeños. Las listas se conforman como al principio las montó Vox y Ciudadanos, el primero que llegaba. Y coño, hemos salido. Pues si hemos salido, ¿a quién ponemos a concejal de urbanismo? A este que es albañil. Y de industria, ¿a quién ponemos? ¿Al panadero? No, eso no es así y así funciona.
Paco, un apunte que ibas a dar ahí. El tema es que lo había leído hace poco, no lo recordaba. Cines Badajoz, una ruta reinventada para la mercancía del futuro. El proyecto Calsiva, un proyecto europeo para la construcción de una vía Badajoz-Sines, que es el puerto de Portugal, el puerto que está ahora más potente, ¿no? Quiero decir que en Extremadura están sacando sus productos por Sines, que está más lejos que Huelva. Sines está, por distancia, más lejos que Huelva. Y hay un proyecto europeo para mejorar la comunicación entre Badajoz, entre Extremadura y Sines para sacar los productos. Badajoz y Huelva, no. Y no se puede hacer la carretera, por ejemplo, con Extremadura para que Extremadura pueda sacar Jaime, en ámbito local, en España, además por el puerto en ámbito local, lo que no es competencia tuya, pero la ciudad muy sucia, muy abandonada. Sí. El problema del mal funcionamiento de los servicios públicos. Pero simplemente os doy un dato. Es que a día de hoy, 10 de marzo, no tenemos presupuesto. Es que ni lo han presentado. Entonces, pues tienen mayoría absoluta, vamos. Pero no sé, tienen mayoría están absoluta. Dominados por la pereza y por la inacción. Por la pereza no, porque sale en las redes sociales, está el alcalde todos los días ya. Sí, pero de carnavales, Semana Santa, estas cosas, no de otra cosa. Claro. Entonces, por mucho que corra, ya no va a estar operativo el presupuesto hasta mitad de año. Por mucho que quiera activar las inversiones, ya acaba el año y se planta en el siguiente y tiene que hacer una prórroga presupuestaria, que es lo que le pasa año tras año. Por eso vuelvo a presentar otra vez los mismos proyectos como nuevos. La patronalización de San, ya me lo sé ya de memoria. Sí, es que es lo mismo el de mercado siempre. San Sebastián, y no sé, esto es todo igual. Y es como el día de la marmota, te levantas y es lo mismo todos los días y todos los días. Pero bueno, en fin. Lo que sí ha conseguido es que ahora le ha dado por las vallas. ¿Sabes? Tiró el muro de Renfe y puso una valla con un parking. No ha conseguido hacer el mirador del Conquero y le ha puesto una valla. Al muelle del Tinto le ha puesto otra valla. En fin, que estamos ahora con las vallas, le da por la moda de las vallas. ¿Cómo está a uno le dio por la fuente, a otro por las vallas. El minuto y resultado de la relación con el puerto. El minuto y el resultado es que tiene celos del puerto, el puerto tiene dos cosas: el dinero por castigo y la gestión sobresaliente. Y entonces ahora anda vetando a la presidenta del puerto a cada acto que va. Sí, eso me lo han contado. Prohíbe que hable, la manda a la segunda fila, en fin, unas cuestiones de mala educación. De niños chicos también, de niños chicos que la gente no entiende, claro, porque no se entiende. Se va y no se va a volver a presentar. Sí, se va a volver. No, sí. No, veremos el vídeo. Yo creo que Javi, estos le mienten al médico y al notario. Bueno, yo voy a le voy a preguntar, yo no sé si el vídeo, no se presenta, ahora que Javi me diga si está el vídeo ahí del alcalde, si está ahí en programación, me dice si no. Javi está, vale, vamos a ponerlo. Si ya lo tiene firmado. Vamos a ponerlo, espérate que vamos a poner. Ya lo tiene firmado ante notario, hombre. Que no, hombre, que no, que bueno, eso ya caduca, por lo visto, ¿no? Eso no caduca. Vamos a poner. Yo sigo diciendo. Ahora que. Eso es como lo de Hacienda, han pasado 4 años. O sea, la palabra prescribe. Bueno, ahora que ha salido. Si la deuda de honor nunca es imprescriptible, Paco. Vamos a colocar ahora. Vamos a colocar ese vídeo, ¿vale? La deuda de honor es imprescriptible. Aquí explicamos en este vídeo, creo que lo hemos puesto otra vez, lo vamos a repetir y de aquí hasta que se sepa quién va a ser el candidato por el PSOE, yo insisto que yo todavía confío en la palabra del hombre. Los contratos que se firman con la mano para mí tienen mucha validad. Y yo confío en la palabra de Gaby Cruz, que ya dijo que se presentaría solamente a la alcaldía la legislatura pasada y esta la actual, es decir, que una vez que termine esta legislatura no se volvería a presentar. Incluso para dar fe de su palabra se fue también a notario. Por eso digo, insisto, que Gabriel Cruz, actual alcalde, no va a ser el candidato a la alcaldía de Huelva en 2023 por el Partido Socialista y aquí en este vídeo lo contamos. Nada hay respecto a quién será el candidato por el Partido Socialista Obrero Español a la alcaldía de Huelva en mayo de 2023, pero sí podemos asegurar desde Antena Huelva Radio que Gabriel Cruz, actual alcalde, no será el candidato por dicho partido político. Así lo dijo el propio Gabriel Cruz el día 14 de marzo de 2015, tras firmar junto a los 29 candidatos del PSOE que iba en esa lista en las elecciones de ese año, firmaron un documento notarial en el que, entre otras muchas cosas, destacaba que él solo estaría en el cargo 8 años y luego abandonaría. Asimismo, se comprometía en ese documento ante notario que los miembros de la lista que el PSOE presentó a las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, todos firmaron un decálogo ético en la notaría con el que se comprometían a ejercer de forma ética, honrada y transparente
el ejercicio de la política. El candidato a la alcaldía por aquel entonces, en 2015, Gabriel Cruz, aseguró que se trataba de uno de los días más importantes de la andadura de esa candidatura, porque asumimos, dijo, no solo de forma moral y política, sino también judicial, una serie de medidas que garantizarán un buen gobierno. El primer párrafo del documento se refiere al propio Cruz. El socialista rubricó su compromiso de no ostentar el cargo de alcalde más de 8 años. Entre los compromisos ratificados por los socialistas estuvo el de no poder ostentar otro cargo público de elección directa, así como que aquel concejal o concejala que percibiera remuneración económica del presupuesto municipal tendría dedicación exclusiva y no podría ostentar otra responsabilidad pública, además de no percibir ingresos complementarios. Por lo tanto, en base al compromiso firmado, en base a la palabra dada por Gabriel Cruz de estar solamente 8 años en el cargo, desde Antena Huelva Radio aseveramos que Gabriel Cruz no será el candidato a la alcaldía de Huelva por el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues ya que Javi nos ha colocado ese vídeo en el que explicamos que Gabriel Cruz no va a ser candidato a la alcaldía de Huelva por el Partido Socialista. ¿Tú estás también en mi grupo, Paco? Yo digo que no va a ser. ¿Tú qué dices? ¿Será candidato o no? No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Pero no te vale la palabra del hombre, ¿a ti no te vale? Si yo te doy una palabra, ¿no crees en mí? Si yo te doy una palabra... La palabra en política es algo que... Política es igual que... Sí, pero después en el deporte, si yo te digo yo no voy a correr... las necesidades del partido y las demandas populares y creo que me lo han pedido y creo que no puedo ahora abandonar y tengo que... aquí se han dado la vuelta a miles de promesas. Es decir, que no creo que esto sea un factor que determine que Gabriel Cruz se presente o no. Entiendo que habrá otros factores, incluso dentro del propio partido, que si realmente no hay un candidato de garantía, posiblemente le pidan a Gabriel Cruz que continúe y yo entiendo que continuará. Es decir, Jaime, ¿tú no qué creo crees? Queda nada, un poco más de un año para las elecciones. Sí, porque yo no creo en su palabra, yo no creo en su palabra y yo creo que sí que se va a presentar. ¿Se va a presentar? Yo creo que sí. Además no le queda otra precisamente porque el PSOE, si él no se presenta, no va a tener buenos resultados y con él presentándose va a tener malos resultados. A mí no me cabe nada. La mayoría absoluta la consiguió por 25 votos por la situación en la que se presentó el PP, absolutamente dividido. Se presentó con 5 marcas diferentes. Y por la situación del Recreativo, que estaba a las puertas de un ascenso. Y creo que esos 3 elementos fueron determinantes y si los volvemos en pasiva, ahora los 3 momentos no se dan. La gestión ha sido muy mala. Ya él tiene una historia y una no gestión que, sobre todo, yo siempre se lo digo y se lo afeo desde digamos que en el fondo a mí él me cae bien, es decir, desde que creo que es una persona afable y siempre le digo lo mismo, digo, mira, no vas a dejar ningún legado porque todos los alcaldes que han pasado por ahora en el ayuntamiento, José Antonio Marín Rite, por lo menos los democráticos, José Antonio Marín Rite, Juan Ceada y Perico Rodríguez han dejado un legado, un cierto legado, una obra en forma en forma de avenida, en forma de transformación urbana, a su manera, ¿vale? Pero es que decirme una gran obra que haya hecho este hombre. Que no tiene nada que vender. Se irá y no tiene nada que vender. Y tenía una a las puertas y era el Parque del Ferrocarril, porque ese es el gran bulevar con una avenida Andalucía que une el sur de la ciudad, desde el Matadero hasta Pescadería, y que abre la ciudad hacia el ensanche, ¿no? Y tenía la oportunidad porque se tiró un muro precisamente para hacer ciudad, no para cerrar la ciudad y hacer un parking y dárselo a un amiguete. Pero claro, es que pesaron más otros intereses, desgraciadamente. Es verdad, tiran el muro de la Avenida Italia, te pongan una valla y le da el parking al amiguete de siempre. Al amiguete que va en su lista electoral en su grupo de carnaval. Si es que desgraciadamente es así. Sí. El amiguete se enfada conmigo, pero es que, hijo mío. Es que así, pero es que los datos son incontestables, no estamos mintiendo, es tal y como lo estamos diciendo. Bueno, Enrique, ¿se presenta Gaby Cruz o no a la alcaldía? No se presenta. ¿Tú confías como yo en la palabra del hombre y cuando a uno se le da la mano, eso va a misa? Yo veo a Gabriel que
No lo veo con ánimo de presentarse, no, te lo digo de verdad. Yo lo veo casi todos los días, me lo encuentro por la calle, lo veo, yo no lo veo con ánimo de volverse a presentar. No, la actitud muy propositiva no es. No lo veo, no. Es más, la situación de la gestión municipal, que está siendo calamitosa, no creo que responde a eso, al que dice yo cumplo ya mis 8 años y me voy. Yo creo que lo va a hacer, no se va a volver a presentar. ¿Y Pepe, tú qué crees? Hombre, yo, si la pregunta es la palabra del político o la palabra de la persona, no me creo en la palabra del político y sí en la de la persona. Ahora, ¿cómo esta dualidad, cómo la...? Sí, claro, ¿cómo la combinas? Yo a él lo veo un hombre que, valga la diferencia porque no es así, muy pasota en todos los sentidos, ¿no? Un hombre simple, un hombre de la calle, un hombre normal, no le veo con ambiciones, pero tampoco veo a nadie que se postule dentro del Partido Socialista para candidato. Sí, yo diría que no tienen a nadie. Es que no tienen a nadie ahora mismo para presentar. Es que queda, como digo, que queda nada, un poquito más de un año. Estamos ya en marzo, 13 meses queda para las elecciones. En el Partido Popular, Pilar Miranda va a ser la candidata para la alcaldía. No es oficial, pero yo hago una apuesta porque creo que será ella la candidata. Moreno Bonilla no te ha dicho nada, aunque yo sé que él no pinta nada en esta historia. No pero nos ha dicho nada. No. Y además yo creo que el Partido Popular tiene unos tiempos y creo que estos tiempos se van a dilatar con el nombramiento de Feijóo hasta después de... Ya en este tiempo, en la legislatura anterior, ya estaba designada Pilar Marín como candidata a la alcaldía. Lo digo porque estamos en el mismo tiempo, sí, y no se va a producir hasta octubre, noviembre. Yo creo que en cualquier caso el PP lo que sí va es a presentar una apuesta ganadora, unida por primera vez después de 8 años y creo que con posibilidades de conseguir revalidar o volver a la alcaldía. Y tenemos además ejemplos de buena gestión en Huelva, creo que desde la Junta de Andalucía y desde el puerto, como tú has dicho. Bueno, media horita que nos queda. El Tribunal de Cuentas, Tribunal Independiente, concluye en un informe que el Instituto de la Mujer contrató y dio subvenciones sin justificar. El informe fiscaliza la actuación de este organismo en el año 2018, cuando gobernaba el PSOE. Este organismo público, dependiente de la Junta de Andalucía, concedió subvenciones y contratos a personal de forma arbitraria durante 2018, cuando todavía, insisto, gobernaba el PSOE. Según un informe, no queda justificada la utilización de subvenciones excepcionales y se realizaron contrataciones públicas sin motivación y sin necesidad. Se puede decir nada nuevo bajo el sol, ¿no? Lo que venimos hablando los últimos años. La rutina. Lo de mismo. Sí. Ayer salió una noticia, yo creo que también hay otra que es muy difícil de explicar, y es que el gobierno, el ministerio de la señora Montero de Podemos, había otorgado el día 8 de marzo 20 millones de euros en subvenciones. Yo creo que con la que está cayendo con el tema de la crisis económica, con saliendo de una pandemia, con las necesidades que tenemos y que vamos a tener de abastecimiento, me parece un auténtico disparate, ¿no? Y esto yo he sobremojado. Afortunadamente, hay que decir una cosa, se han hecho una serie de reformas en la administración autonómica, en la Junta de Andalucía, en la que se reducen las trabas burocráticas, pero en el que se aumentan los controles de la intervención. Incluso se potencia la creación de un cuerpo central de interventores. Lo digo porque este tipo de chiringuitos, los interventores ya no firman ninguna barbaridad. Y eso es una seguridad no solo para el administrado, sino sobre todo para los políticos también, porque creo que los políticos no deben estar para poner su firma en lo primero que se les presente. Es decir, que esto tiene que ser mucho más serio y los controles deben existir. Hay otra también, la historia de un auténtico despropósito. ¿Quién dice eso? Así ha resumido este miércoles la Fiscalía Anticorrupción todo lo que ocurrió en la Junta de Andalucía y en su empresa de capital de riesgo Ibercaria, en esa etapa cuando gobernaba el PSOE, cuando la Administración andaluza inyectó 1,5 millones de euros al proyecto CEDES Electria, socio vinculado también al Partido Socialista. Este proyecto integra una de las 40 piezas desgajadas de la macrocausa de corrupción de Ibercaria, que este miércoles, insisto, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Sevilla. Falta precisamente las condenas, es lo que estamos esperando. Aquí hay una implicación del marido de una ministra del gobierno actual, ¿no? Sí. De la señora Teresa Rivera, que está vinculada a esas ayudas que recibió, ayudas de una empresa que fue por distintas comunidades autónomas buscando la subvención y curiosamente solo fue la andaluza la que le dio la subvención. Fíjate, hay otra aquí, uno de los acusados, que ya falleció, José Luis Manzano, el ideólogo del proyecto CEDES Electria.
empresario de referencia para el PSOE en asuntos sobre desarrollo sostenible. Fue presidente de Isofotón, el gigante fotovoltaico malagueño que echó el cierre, fíjense, el saqueo, echó el cierre nada más recibir 80 millones de euros en préstamos y avales de la Junta. Este empresario murió el año pasado y su responsabilidad penal quedó extinguida. Reciben 80 millones y cierra la empresa. Fíjate que el dinero no ha aparecido. Una de las críticas que se le hizo al gobierno de Juanma Moreno era que no ayudaba a Bengoa, en la ingeniería más importante sevillana, no es una empresa sevillana. Pero es que, para que lo sepan los ciudadanos, Abengoa por un lado estaba pidiendo 20 millones de euros de subvención de la Junta de Andalucía y por otro lado aprobaba un bonus para sus directivos de 2 millones de euros si conseguían una serie de objetivos, lo cual era un disparate, ¿no? Es decir, una empresa que está para cerrar y que pide 20 millones y en la memoria dice que de esos 20, 2 son para los directivos si consiguen los objetivos, es como de cachondeo, ¿no? Pues este tipo de cosas son las que ya afortunadamente no pasan en la Junta de Andalucía. Sí. El problema de estas cosas es que al final, como estas cosas funcionan como funcionan, estamos hablando de juicios que se han celebrado, que se ha terminado el juicio y ya hay muertos, hay heridos, han pasado 17 años, claro. El que estaba ya no está, claro. El que está no tiene el dinero, el otro ya resulta que vamos a tener 100 sentencias condenando a señores que ya los pobres no están ni no recuperan nada. Y lo peor de todo es que el culpable era el muerto. No, bueno, pero que al final lo que quiero decir es que el dinero no se recupera. La eficacia o yo entiendo, ¿no? La justicia tiene que ser rápida. Cuando es tan lenta, tan extremadamente lenta, al final ya la gente acaba viendo esto, pues como decía Pepe, la rutina, otro más, y este tal, bueno, no, pero había uno que se murió, el otro sigue y tal, y este no, pero ya no están en política, y ahora, ¿y quién responde? ¿Y qué pasa? Pues ya pasó, y lo que pasó, pasó, lo que se dio, el que se quedó el dinero, se le quedó el dinero, y desafortunadamente yo creo que no es una justicia eficiente. El ciudadano no aprecia que realmente el que lo ha hecho mal lo ha pagado, porque ya es que no se acuerda ni de quiénes eran. Y tú lo sabes mejor que yo, la justicia es lenta por esencia. Pero es que además tampoco tiene medios. La justicia es la hermana pobre de todas las administraciones públicas. Nadie le interesa la justicia, sobre todo los políticos de alta cumbre y los que son amigos de esas cosas que ha leído Paco, no les interesa que la justicia funcione y que vaya rápida. ¿A quién le interesa? Sí. Si hablamos, por ejemplo, de Hacienda, le interesa a todo el mundo. Si hablamos de seguridad social, es una cuestión muy necesaria, pero la justicia... Bueno, hay otra también relacionada con la corrupción. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid denunciará mañana viernes ante la Fiscalía de Anticorrupción 12 contratos del gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia por un importe de 326 millones de euros. Dicen que son contratos irregulares y mañana meten esta denuncia en la Fiscalía. Increíble. Es una loba herida. Y está atacando por todos lados. Yo creo que no debería de pasar a la Fiscalía. ¿Que no? ¿El qué dice? Si tiene dudas, yo metería una querella. Sí, pero ¿sabes? Si yo creo que esto responde... Esto es ruido todo. No, esto al final, yo más pues que mejor, ruido, bueno, pues mejor no hacer ruido porque luego queda en agua de borraja y luego pierde credibilidad. Si hay algo que hacer ahí verdaderamente es en vez de comunicarle a la Fiscalía que si ha existido delito o no ha existido delito, si está convencida, meter una querella. Enrique, pero si en el fondo lo que mola es la querella, no el archivo. El archivo no le interesa a nadie. No, pues eso tampoco. ¿Qué es lo que...? Porque al final el fiscal te va a decir lo que sale en los medios de comunicación y lo que abren los telediarios, ¿qué? Que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una diligencia y cuando dentro de 3 meses contra el hermano de tal y tomará declaración y tomará no sé cuánto y cuando dentro de 4 meses se archive ya estaremos centrados en otra historia y ya el archivo pasará en la página 17 ahí la que lo ponga sí, y ya no es importante. Entonces, ¿qué es lo que buscan que... aquí? La foto de los 3 presentando la pena hoy hemos llegado a no sé cuánto tal y ven aquí a los miembros del tal presentando la querella ante la querella da igual, si la querella la denuncia da igual, si eso cuando dentro de 6 meses se archive, hay veces a nadie, sí, pero hoy la foto la tiene, hoy la portada la tiene y eso es lo que están buscando desafortunadamente.
se utiliza la justicia Bueno, pero para también... conseguir portadas y medios. Tú dices eso de la foto. Yo te digo a ti que la prensa también sabe y interviene mucho en estos aspectos. Cuando, por ejemplo, ha habido cuestiones que el Partido Popular ha tenido gente que ha sido imputada, han dimitido. Porque aquí los únicos que dimiten son los del Partido Popular. El Partido Socialista, dimitir es un nombre ruso. Me pido porque una, para me pido ellos una. la dimisión no existe. Albert Rivera también dimitió. No, Albert Rivera se fue. Pero bueno, pero ya me explican la diferencia. Pero no, aclararemos. Bueno, huyó. Pero bueno, esto es otra cosa que ya pero hablaremos. no por corrupción. Pero se yo fue, no estoy hablando pero no de por corrupción. Asumió la responsabilidad de un error Te estoy estratégico. diciendo, y además no me lo vincules, hombre, yo sé que ya era un disco de Ciudadanos, pero no lo vincules, hombre, con el tema. Estoy hablando de la corrupción. Entonces, cuando tú presentas la denuncia en fiscalía, aparece inmediatamente, como tú dices, la fotografía y la imagen y tal. Dimite luego la persona. Cuando dimite una persona del Partido Popular, se escucha simple y llanamente un pío pío de pájaro. Cuando dimite el Partido Socialista, nadie sabe cómo va a sonar porque nunca ha ocurrido. ¿Vale? Nada más que uno. Pero si algún día ocurre, pues estoy seguro que se va a escuchar hasta en Estrasburgo que ha habido un político del Partido Socialista que ha dimitido. ¿Vale? Cuando se archiva por parte del fiscal y dice que no existe indicios racionales de criminalidad ni existe la posibilidad de haber cometido delito, inmediatamente se procede al archivo. Cuando es del Partido Popular, todo el mundo calla. Pero cuando afecta al Partido Socialista, todo el mundo se entera. Enrique, yo creo que la Yo sobre prensa ya está demasiado... La ¿Qué? prensa afín destaca La lo que prensa le afín, interesa, la prensa afín y la es prensa el que la de un compra. lado destaca lo del otro y la del otro destaca lo del ¿Quién uno. compra la Tío. prensa? ¿Quién compra la prensa? ¿Cómo tú? Pues ya, ¿Quién compra la prensa? ¿Quién la pero compra? la prensa, ¿Quién la compra? Pero la prensa se sigue comprando. ¿Quién la compra? Sí, ¿No? Eso se da un botón y se abre, no se se compra. sigue Yo comprando. hay una... Enrique, yo sobre este tema, más allá de la torpeza de mi partido en el asunto Díaz Ayuso, yo creo que ya más que comentada, el famoso tirito en el pie de aquel jueves y viernes, en fin. Yo creo que en general, aquí, después de esta torpeza, lo que se ha abierto es una causa general a Isabel Díaz Ayuso por el asunto de la intervención de su hermano en un determinado contrato. Y me parece muy bien. Y se ha hecho, pero la diferencia es que la Fiscalía solo ha intervenido como consecuencia de que el grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid ha remitido, y Más Madrid también, han remitido los escritos a la Fiscalía. Y eso ha provocado una reacción de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General del Estado abriendo una causa general sobre este tema. Perdón. Diciendo Diciendo el fiscal, además, que él entendía que ahí no había ilícito penal, pero que en cualquiera de los casos, dado que estábamos hablando de una cosa de interés público y tal, se iba a investigar. Eso es. ¿Qué hace Isabel Díaz Ayuso? Dice, como hay informaciones del mismo índole sobre Salvador Illa, sobre el suegro y un cuñado de Pedro Sánchez y sobre el marido de Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, Investiguemos todos los contratos. yo voy a hacer el mismo escrito que ha hecho el grupo parlamentario socialista y Más Madrid, a ver si la reacción de la Fiscalía es la misma o no. Porque aquí o todos moros o todos cristianos. Este es el problema. La pena es que al final la que la única ley mora debe va a ser- ser Díaz Ayuso y los cristianos van a ser los otros. ¿sabes? Pero claro, olvida a Díaz Ayuso que la fiscalía de quién es. No, ¿De quién es? no, Pedro, dijo Pedro, Sánchez. ¿de quién, Eso no es, vale, ¿de quién eso es no la fiscalía? Bueno, Eso, por ejemplo, ha dicho algo también con el que difícilmente estoy de acuerdo, pero lleva razón, hombre. Ahí tienes la fiscalía. ¿A quién pertenece la fiscalía? Ahora en serio, ¿A quién pertenece la fiscalía? desafortunadamente creo que En la esa- justicia se utiliza con excesiva frecuencia para buscar portadas y medios de comunicación. Porque en este caso, presentar una denuncia es gratis o casi gratis, y entonces tú buscas, presentas la denuncia, haces el ruido, te haces la foto, presentas tal, la foto delante presentando lo otro. La famosa no sé pena de cuánto, telediario, ¿qué ¿no? tal? Y ahora dentro de 6 Ahí meses, hay un dentro de 8 señor- meses, pues eso se archiva, pero ya eso no hay interesa, un porque ya señor- dentro de 6 meses estaremos centrados con otra historia. Lo dice Esto Rajoy funciona a en una su libro, velocidad. ¿no? Lo dice Rajoy en su último libro. Hay un señor del que todos vemos una foto, que es el señor Camp, que fue presidente de la Comunidad de Madrid, y todos lo asociamos a la corrupción. Tuvo 46 denuncias, 46 investigaciones de la Fiscalía y ninguna condena. Pero pesa más la pena de telediario que ha tenido. Desgraciadamente. Creo La pena de recordar, banquillo también se llama eso. no sé si este dato no, pero creo recordar que yo no sé, un día decía Pablo Iglesias el número de denuncias que le habían puesto, todas sobreseídas. O sea, que es que no solo es a la derecha. A Pablo Iglesias también, al otro también, porque realmente hoy eso es un argumento
un altavoz mediático para salir y tener relevancia, pero Ya. tú presentas, denuncia a uno, denuncia a otro. Mira, a mí no me han condenado. antiguamente la vía penal se utilizaba sobre todo porque además era un descrédito público, la gente no quería la vía penal porque era vergonzante y tal, pero es que hoy en día la gente da igual la vía penal, a la gente ya le da lo mismo. Bueno, Le da exactamente igual que le pongan una denuncia, que le pongan 2 querellas, porque ellos siguen y no le tienen ni miedo. déjame anunciar que mañana tengo un programa interesantísimo para hablar de Giasa. Reconocen que fue ilegal la petición del anterior préstamo, pero lo van a hacer, intentar hacer de nuevo. Vamos a tener a José Carlos Hernández Cansino, abogado, y Francisco Rodríguez, que nos van a ilustrar sobre este asunto. Incluso me cuentan que Banco de Santander podría incluso quedarse con Giasa. Mañana sobre la 1 de la tarde lo vamos a tener y ellos nos van a dar todo lujo de detalle. La Junta de Andalucía también dice los entendidos que tiene la obligación de parar esa petición del próximo préstamo que quieren pedir. Está hasta aquí. Giasa no se entiende cómo una empresa de agua puede tener la deuda que tiene y quieren pedir un préstamo para pagar el anterior préstamo. Pero es ilegal, incluso lo reconocen, pero quieren buscar otra fórmula para pedir ese préstamo, pero la Junta de Andalucía tiene la última palabra. Mañana a la 1 con José Carlos Hernández y con Francisco Rodríguez. De Giasa, si queréis hablar alguna cosita que no hayamos hablado ya. Jaime, entiendo que estará más... No, yo cuando estuvo aquí José Carlos, yo fui el que apunté precisamente que la Junta de Andalucía había pedido la documentación y la Junta de Andalucía se va a oponer a esa solicitud, entre otras cosas porque no la puede autorizar, simplemente. Pues mañana lo vamos a que explicar. está entre sus competencias autorizarnos la operación. Y lo que tú dices es cierto, es decir, el Banco Santander va a llegar un momento en que, como otorgue el préstamo, se convierte de facto en el auténtico propietario de la sociedad, porque esa sociedad le están dando un préstamo para devolver otro préstamo que no ha sido capaz de devolver, lo cual demuestra que el préstamo que está dando, y parezco gallego, no lo van a devolver. Claro. Por lo tanto, El banco te va a quedar, el que se va no a quedar. devuelve le pedirá una prenda, ¿no? Pues yo, si soy banco, no doy dinero gratis. Digo, oiga, usted, me pinore usted las acciones, o me pinore usted el negocio, o me pinore usted lo que sea, que al final me lo quedo yo. ¿No? Eso es lo que parece, ¿no? Bastante interesante. Bueno, que nos quedan como 10 minutitos. ¿Proponéis algún tema o hablamos un poquito de la que os parece? La invasión rusa en Ucrania, con las Yo creo pérdidas que de yo vidas creo que de humanas. ese tema tendríamos que hablar por una sencilla razón, porque creo que esto es como lo del cuento del lobo, ¿no? O de la lechera, ¿no? Que ninguno de los que estamos aquí podemos pensar que esto nos puede ocurrir hasta que acaba ocurriendo, desgraciadamente. Y de hecho Porque todos aquí votamos que no iba a haber guerra en todo, cuando hicimos la a los encuesta. ciudadanos hay que explicarles Ajá. que se trata de un país como Ucrania, que no está bajo el paraguas y la protección de ninguna organización supranacional, es decir, no pertenece a la Unión Europea, no pertenece a la OTAN, no pertenece a Rusia ni a su federación, y que por el antojo de un señor que dice que le han agredido, igual que dice que no bombardea un hospital y lo está bombardeando y luego se desdice, pues ha decidido ocupar un espacio donde existía un país con unas normas democráticas y con una serie de derechos y con una serie de obligaciones. Y desgraciadamente ninguna organización internacional, y cuando digo ninguna es ninguna, le está prestando la atención debida, porque estos señores están sufriendo una ocupación, una invasión que todos condenamos pero que nadie impedimos. La OTAN porque no es de territorio OTAN, la Unión Europea porque no es Unión Europea y el mundo porque el Consejo de Seguridad de la ONU no decide sobre estas cosas, entre otras cosas porque los que son miembros permanentes son Rusia y China, y allí las cosas se consiguen por mayoría y por unanimidad y tienen derecho de veto, con lo cual es un auténtico disparate. Y esto lo estamos sufriendo porque aquí en Huelva hay ciudadanos ucranianos que además realizan todo tipo de labores, desde la agricultura hasta labores domésticas, en muchos casos. Yo, particularmente, en el caso de mi abuela, pues lo cuidaba una señora ucraniana hasta sus últimos días, y me parece una situación absolutamente lamentable. Está generando además un problema económico, un problema económico grave por la dependencia que tiene, porque hemos estado construyendo durante estos años una Europa de mentiras, en el que parecía que nos uníamos en la moneda y nada más que en la moneda,
pero al final nos hemos hecho dependientes en las energías, dependientes en los cereales, dependientes en los plásticos, dependientes en los hierros, los únicos que cumplimos los criterios de Kioto, y al final somos dependientes de todo, no decidimos nada, tenemos una cierta superioridad moral que al final no se traduce en nada, desgraciadamente. Entonces, a mí esta situación me inquieta, de verdad. A mí me parece absolutamente lamentable y me está generando una situación de impotencia. Y sobre todo, al final, la vida humana que se están perdiendo allí, las criaturas, los civiles y bueno, y los soldados incluso, los soldados rusos que están muriendo, hombre, son niños. Para mí Putin es volver a repetir. Es el nuevo Hitler, ¿no? El nuevo Stalin, ¿no? Criminal de guerra. Hitler, con el genocidio del Donbass. Hitler, no, pero ya no solamente voy a entrar en el detalle, en el mínimo, sino... Él entra en guerra porque dice que están matando rusos. Hay un genocidio en el Donbass y se están matando a los rusos indiscriminadamente. Ese es el argumento, esa es la justificación. Lo mismo que Hitler en la Segunda Guerra Mundial decía que la parte germano parlante de Polonia era alemana. Al fin y al cabo la historia se va repitiendo con llámese Napoleón, llámese Hitler, llámese Putin, llámese Stalin, llámese como queráis, pero es lo mismo. Si sabéis, en el año 39, cuando ya después de haberse afianzado el régimen nazi, empieza lo que es la expansión. ¿Qué pasa? Que Alemania tenía como sanciones de la Primera Guerra Mundial que no puede tener un ejército amplio, por eso tienen luego lo que son los acorazados de bolsillo, ocultan a lo que son las naciones, no me acuerdo cómo se llamaba, la Unión de Naciones o algo así, era algo parecido a lo que era la ONU, pero que no tenía que ver, ¿no? Tenía menos poder ejecutivo. Sociedad de Naciones o algo así era. Entonces le ocultan todo lo que eran las divisiones acorazadas, con los Panzer y todas estas cuestiones. Pues bien, ¿qué es cómo empieza? Checoslovaquia. No, perdón, Austria. Se la coge y se la anexiona. Posteriormente, Checoslovaquia. Después de Checoslovaquia, ¿qué venía? Polonia, Francia, Inglaterra con Chamberlain y Francia le dicen que si invade Polonia, le declaran la guerra. Invadió Polonia y surgió la Segunda Guerra Mundial. Aquí es lo mismo. Aquí nos encontramos que llega este individuo, a este país tiene que ser para mí, pues yo ahora voy a intentar, si no es mío, te lo voy a tener como títere, yo le pongo el gobierno. Si no, te invado. Pues lo mismo, cuando caiga Ucrania, ¿quién es el siguiente? Suecia, Finlandia, Polonia, ¿no? Finlandia, Suecia, Noruega. Claro. Ya ha habido incursiones aéreas de los rusos en espacio aéreo finlandés y sueco, que vamos a estar permitiendo constantemente que se nos venga hasta Cádiz a cantar los carnavales y nos ocupen todo lo que es Europa. Pues hombre, habrá que pararlo en cualquier momento. Que no se estén adoptando las medidas que fuera para intentar por lo menos reducirlo. Evidentemente hay una amenaza nuclear, de guerra nuclear. Esa es la clave. Esa es la clave. Ahí hay una cuestión. Que la OTAN está frenada. Yo creo que sí. Lo que sí hay una cosa y no hay que olvidar, y es que hay una norma. De Estados Unidos a Afganistán, que eso es que lo que Estados Unidos dice ya está bien. Pero es lo que te iba a decir. Muertos, Europa ponerla... Pero es que Afganistán es el primer tiro en el pie que se pega Rusia, y es la primera que es el Vietnam ruso, fue Afganistán. Sí. Bueno, hay una norma en estrategia militar, yo no me gusta y leo, que dice que al ejército se vence. A los ejércitos se vence, a un pueblo no se vence. Tú puedes estratégicamente vencer al ejército más poderoso, pero tú no doblegas a un Estado. Y por ejemplo, hoy hablando con unos amigos, estábamos hablando. Está pasando en Ucrania. En España, ¿qué pasó con España? 1812, ¿no? Cuando nos llega, o 1810, cuando llega Napoleón, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues la guerra de independencia española, ¿no? Pues ahí es donde aparece que tú no puedes dominar un pueblo. Bien. Y Pepe, tu visión de esta desgraciada invasión. Porque es una barbaridad, pero una barbaridad injustificada totalmente, pero solución así de ayuda a Ucrania a mí me parece una cosa imposible. Porque la única ayuda que Ucrania puede tener para llegar a un buen fin apetecible por ello son las armas. Claro. Y luchar contra un ejército como es el ruso lo veo complicadísimo, sobre todo con todo lo que tienes por detrás. Hoy he oído que en televisión de que se ven inscritos 20.000 personas
a una especie de ejército extranjero de 50 y tantos países. Bien, estamos llevando allí almas para morir, porque entre el resto de los países lo que estamos llevando es armamento, esta gente son los que van a coger los armamentos y eso no tiene fin. Son tanta la gente que hay, los rusos que hay y los ucranianos que terminan habiendo entre uno y otro, que va a haber muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte y no vamos a lograr nada. Las sanciones que se le han puesto a Rusia, eso es como hacerle cosquillas a un dinosaurio. Eso es nada de nada de nada. Cuando encima somos tan deficientes en Europa, por ejemplo con el gas como Alemania, que cometió la tremenda torpeza de quitar las centrales nucleares para depender directamente del gas, y ahora te encuentras con que depende de Rusia. Lo de anoche de Borrell, ¿no? Que para Sí. hacer la mayor guerra a Rusia se la haríamos bajando los grados de la calefacción en nuestras casas, ¿no? Por favor. Un grado. Y es que estas cosas no tienen fin. La guerra de Ucrania, desgraciadamente, nos ha tocado muy de cerca porque Rusia no tenía otro país al que invadir, porque todos los demás estaban amparados por la OTAN. A Finlandia y Suecia no lo iba a invadir, pues eso sí que ya íbamos a ir a por todas, ¿no? Pero esa amenaza que puso el tío este, que además es muy serio y yo creo que está medio loco, ese es capaz de apretar el botón. Sí. Yo creo que ¿cómo se llama este que apretó el botón equivocado? Casero. A Casero lo tenían que llevar ya a no Rusia. me lo recuerdo. Por que si le que dicen- desató el lío. Por si le dicen, aprieta el botón para que se equivoque el tío. Pero la que nos espera es dura, muy dura. Y ahora ya, lógicamente, hoy se le han echado ya las culpas, no ya de la guerra, pero sí de la situación al PSOE, por el gobierno. Mañana será otro y el gobierno tiene la culpa de todo y nadie es capaz de entender que esto es una... Sí, pero yo una situación- estando totalmente de acuerdo con el análisis que hace y que creo que compartimos todos, ¿no? Yo creo que en el tema de las sanciones hay o todo o nada. Es decir, Claro. lo que no puede ser es que Alemania un día diga, pues yo voy para adelante y tal, pero cuando le recuerda a Putin el tema del gas, pues se viene un poquito para atrás y le entra el miedo. Igual ha pasado con Inglaterra, con los oligarcas, que ha tirado para adelante en algunas cuestiones, pero en otras no mucho, ¿no? Pero si es Porque que- existe una dependencia energética y, bueno, el tema del aceite del girasol ha sido lo último, ¿no? Que nos demos cuenta ahora que los aceites que consumimos provienen en su mayoría de los girasoles, de las reservas que tienen en cereales allí en Rusia. Hay una cierta esperanza y es que le ocurra al ejército ruso lo mismo que le ocurrió al ejército nazi cuando intentó invadir Moscú. Y es que la guerra corta que ellos preveían ya no está siendo tan corta, ya no es una guerra de 7 días, ya va por 15 días. La guerra de guerrillas en las ciudades es incontrolable, es decir, tú nunca puedes llegar a dominar una ciudad completamente, o por lo menos eso dicen. Y luego las mentiras de Rusia. Rusia ha sido el gran mentiroso en los últimos años, con el apoyo de China, en el tema Internet, ¿no? Con los bulos y con las noticias. Ha participado en el tema catalán, participó en el tema del Brexit, ha participado en el tema de Córcega, en Francia. Es decir, ha sido el detonante, participó en las elecciones norteamericanas y fue el que hizo que ganara Trump prácticamente, ¿no? Es decir, que ha participado en todas y cada una con sus intoxicaciones, ¿no? Pero estas intoxicaciones ahora mismo las está sufriendo ellos. Es decir, el problema de la desinformación les está llegando a ellos. Yo creo que ahí tenemos una cierta esperanza. Una cierta esperanza Pero en es que la desinformación nos está llegando también incluso erróneas por nuestra propia parte. Mira, yo tengo un amigo que son de Kharkov y él está ahora mismo en Polonia y vive en Vía Paisajista, en Huelva, y está ahora en Polonia. Y resulta que la hermana y el cuñado y los hijos de ambos, el matrimonio, viven en Kharkov. Kharkov, según tengo entendido, estoy En harto de Donbass. leer, está totalmente rodeado, En está Donbass. invadido. Está Bueno, ahí. pues no lo dejan salir. Porque hay un él- mar que es el de Arco, Vale, porque él es arriba del mili- Mar Negro. Pero no lo dejan salir porque no lo dejan salir los ucranianos, porque él es militar y tiene que estar luchando allí. Y ella es policía y tiene que estar atendiendo a las fuerzas de allí. O sea que es verdad que está invadido o no es verdad que está invadido. O sea que hay Pero si ha reconocido, por ejemplo, Rusia, que es a lo que voy, ellos presumían de un ejército potente, de una fuerza nuclear importante, pero realmente no tienen ese ejército. Lo que tienen es servicios legionarios, por así decirlo, que son como tribales de Bielorrusia, de diferentes etnias,
que están peleando allí, chechenos muchos, y que además mataron un general, y que además han quedado descabezados, y han caído hasta 3 generales de ellos, a 3 generales rusos. Y eso está provocando tiene muchos, yo te digo que sí, seguro. Pero esto está provocando un descrédito en el propio, como pasó en Estados Unidos cuando nos vendió que la intervención de Irak iba a ser corta y al final se alargó una semana, y ese descrédito lo hemos visto, o como la guerra de Afganistán, que nunca se terminó. Es decir, que son situaciones en las que la guerra es como las obras en casa. Uno las empieza y no sabe cuándo las va a terminar, ¿no? Hay un detalle importante que el Putin se está dando cuenta, y es que cuando empiecen a llegar bien los ataúdes envueltos con la bandera rusa, y venga a llegar ataúdes y ataúdes y ataúdes, ya veremos cómo cambia la... Pero eso lo que pasa es que la guerra, el potencial militar ruso es brutal. Entonces, lo que es conquistar, lo que es desarrollar la entrada en Ucrania y llegar con los tanques hasta Kiev o hasta donde quieran, ese no es el problema. El problema es consolidar las posiciones. El problema es que tú le digas a un ucraniano, usted ha dejado de ser ucraniano, mañana hoy ya es usted ruso, y decir, pues no, yo quiero seguir siendo ucraniano. Y además voy a ser ucraniano, con lo cual al final no domina el pueblo. Con la guerra, con la oposición no domina brutal de un pueblo que te está diciendo no quiero ser ruso. El otro día entonces el problema que tiene Rusia, y ahí entramos en el tiempo. ¿Y cuánto puede durar una guerra? Pues el ruso, el que está sentado en Moscú o el que está sentado en San Petersburgo, pues ve en la tele que tiene una guerra de un día, de 2, de 10, de 20, que resulta que empezamos a tener problemas económicos, resulta que me están llegando fotos de tal, y entonces la misma población lo que va de alguna forma a puede exigir que se pare eso. La propia población rusa, que vea entrar a los cadáveres de los chavales, que vea entrar y diga, bueno, pero aquí ¿dónde están muriendo nuestros chavales? La guerra no sé dónde están. El otro día, todo esto es mucho más complejo, y al final te das cuenta que empiezas a ver los analistas, y sí que es cierto que las guerras ya no eran como antes con lanzas y espadas. Hoy hay 2 o 3 terrenos, que uno es el bélico, el militar, pero después está el mediático y el económico, que son casi tan importantes como eso, ¿no? Entonces, aquí hay una guerra mediática en la cual todos los países occidentales están intentando decir, este tío es un asesino, y eso tarde o temprano cala, y eso hace que el tío pierda también apoyos populares, y cada vez tenga más gente en contra. Eso pasó con y después el tema económico. Hoy acabo de leer que creo que al Abramovich ya le ha metido mano. Sí, ya no puede ni vender entradas. Ya no puede. Pero sí que es cierto que estos oligarcas rusos, cuando se sienten con el tío, le digan, oye, ¿tú qué estás haciendo, macho? Que ya no puedo ir con el barco, que no puedo ir con el barco a Marbella. Sobre el desarrollo de las dos guerras, lo vi el otro día en un documental, en la de Bielorrusia. No sé si recordáis ese episodio, en la de Bielorrusia, es Putin el que se carga al presidente de Bielorrusia con una llamada de teléfono. Lo llaman por teléfono, y mientras lo llaman por teléfono lo localizan y envían un misil y se lo cargan en plena conversación. Fue así, ¿no? Lo localizaron. Sin embargo, con este de Ucrania lo han intentado 1000 veces y no lo consigue. Y es un factor que lo está desequilibrando, el intentar encontrar en Kiev al presidente de Ucrania, que además está dando noticias todos los días y está apareciendo en diferentes sitios de Kiev, además, porque los identifica en su móvil, y los está volviendo locos. Es decir, que esto es un factor de cómo están perdiendo esta guerra, también desde el punto de vista mediático. Bueno, nos vamos a marchar. Hay otra cosa más, que se está hablando mucho del genocidio y de los crímenes de guerra. Tema legal, ¿no? Pues es un vacío lo que hay para Putin. Parece mentira, pero no hay un tribunal que pueda juzgar y condenar a Putin. ¿Qué vamos a volver? A los juicios de Estrasburgo, que fueron a los de Nuremberg, que fueron declarados como ilegales porque se aplicó un derecho penal que no estaba escrito. ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Qué órgano judicial internacional puede enjuiciarlo y condenarlo? Le hace falta un James Bond, pero eso era ficticio, ¿sabes? Exactamente. Esa sería la solución. Eso es como dijo el ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués. Hay que eliminarlo físicamente. Sí. Bueno, vamos a marchar recordando José Prieto Gorrioncillo. Este libro que yo les recomiendo, Retorno a la niñez. Se presenta en la Caja Rural, calle José Nogales, en el espacio José Luis García Palacio. ¿A qué hora decimos? 7:30. He invitado a todo el que quiera ir. Por supuesto. ¿Y vas a vender ejemplar allí una vez que termine? ¿Lo firmarás? Habrá, firmado. Genial. ¿Quién presenta el acto? ¿Quién presenta? José Juan Díaz Trillo. Ah, bien. Que fue consejero también. Sí, efectivamente. Y candidato a la alcaldía de Huelva durante dos intentos, me parece que fue, ¿no? Dos intentos. Y pasar Perico iba cargándose a todos. Sí. Parecía Manuela Parralo. Hay una anécdota muy simpática de Camuca, que un día llamó a Pepe Juan y le dijo, ¿tú quieres acabar con Perico? ¿Tú quieres ganar Perico?
Y le dijo, sí, dice, pues yo te doy la fórmula, contrata al que mató a Kennedy. Gorrioncillo, qué bonita la portada. ¿Dónde es la portada esta, Pepe? ¿Dónde es esta fotografía? Eso en unas vías del tren. La hice ahí, me gustó cómo quedó, le di una modificación y así quedó. Está bien, es bonita. Muy bonita, me gusta. Interesantísimo. Cuando el nieto ya que tú no estés, que dure mucho tiempo, Pepe, claro, y que el nieto cuando ya tenga 15, 14, 15 años que lea estas vivencias. Mira, lo que mi abuelo me quería decir ahora, pero lo dejó escrito. Efectivamente. Bueno, pues enhorabuena. Bueno, Pepe, pues contamos contigo más adelante, ¿no? Que te vengas a charlar cuando tú quieras. Un ratito y si Dios te da salud y pasan 10 años, volveremos a hablar que el túnel del San Silvestre sigue tal y como está hoy, que los fosfollosos van a estar ahí y que el AVE no llega. ¿Quieres decir? Si quieres... El AVE no ha perdido los frenos. No. ¿Quieres decir que habrá argumentos suficientes como para seguir? Sí, llevamos 16 años, Pepe, hablando de lo mismo. Esto me recuerda, del túnel del San Silvestre. Me recuerda a Perico. Sí. Perico, durante 4 legislaturas, se llevó ofreciendo 16.000 puestos de trabajo, esto es cierto, en el parque empresarial. Claro, pasaron los 4 años y no se hacía. Me presento de nuevo otra vez el parque empresarial con 16.000 puestos de trabajo. 4 legislaturas. Y un día me lo encontré, pues fui allí al ayuntamiento a saludarlo y eso. Y se lo comenté y dice, Pepe, pero ya no me van a quedar más, ya no hay manera de poder continuar con los 16.000 puestos de trabajo. La mentira de los políticos. Buen apunte. Bueno, pues lo dicho, gracias Pepe Prieto, Enrique Arroyo, Paco Lagares y Jaime Pérez. Y Javi González, que se cargó de la asistencia técnica. El jueves, si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí en Debate en Antena.